Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa El Expiatorio, donde cada semana le leemos todos sus pecados. Y en esta particular tenemos un tema muy interesante. Querida Dolores, amiga, compañera, periodista, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Estoy muy bien y sí, como dices, un temazo como cada capítulo. Sí, este particularmente pudiera calificar como un programa de periodismo de soluciones, esta área del periodismo que trata de resolver problemas del tipo de en dónde hay depósitos de basura, en dónde hay comisarías, es decir, para que la audiencia, ahora que estemos hablando de la transición al registro de telefonía celular, puedan tener mucha más información de la que hay ahora mismo en los entornos regulares. Y para comenzar el diálogo, querida Dolores, estábamos compartiendo información súper valiosa que nos regalan los compañeros de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Platícanos, ¿cuál es la apreciación de este comunicado que emite la organización civil? Pues básicamente digo nada más para darle contexto a la audiencia, inicia el registro obligatorio de líneas telefónicas y pues básicamente desde el 9 de enero del presente año se arrancó el registro obligatorio de estas líneas. Esto previsto en la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se aprobó en junio del año pasado, el 2025. Y básicamente esta ley ordena a las empresas operadoras de telefonía móvil como Telcel, AT&T, vincular la línea telefónica de todas las personas usuarias con su clave única de registro de población o el CURP. Y de no hacerlo, pues a más tardar el 28 de junio de 2026, la compañía puede deshabilitar el servicio. Y de acuerdo a los lineamientos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta publicación se realiza en diciembre de 2025. Básicamente, las compañías de telefonía móvil deben disponer de una plataforma donde nosotros, como usuarios, a la hora de registrarnos, si somos personas físicas, podemos registrar un máximo de 10 líneas a nuestro nombre y como personas morales no tiene un límite y básicamente el registro se puede hacer de forma presencial en cualquier centro de atención o también se puede realizar de manera virtual. El registro ha sido impulsado como una medida para combatir delitos como la extorsión o el secuestro virtual. Aquí, pues, por supuesto, están todas las opiniones encontradas, pero la asociación GSM, que es un consorcio que reúne los principales proveedores de telefonía móvil en el mundo, ha señalado que no existe una evidencia concreta que compruebe que el registro obligatorio de líneas telefónicas tenga alguna incidencia en la reducción de estos crímenes mencionados, ¿no? Como la extorsión. Y por el contrario, también hay otro tipo de medidas que pueden tener el efecto que no se está, o el efecto contrario, que es básicamente incrementar la comisión de delitos como robo de celulares o la clonación de tarjetas SIM o de contrabando. Hay organizaciones internacionales como Privacy International que ha advertido que la creación de estos registros de líneas telefónicas ponen a las personas en riesgo de ser identificadas o rastreadas, que bueno, también sin este registro, las personas de una forma u otra ya estaban siendo rastreadas. Todos, y lo hemos comentado en capítulos pasados, todos hemos sido víctimas de algún intento de fraude a través de nuestras líneas telefónicas, pero si bien el caso de México pareciera que empieza a acentuar tras la aprobación de estas leyes, pues básicamente este tipo de cuestionamientos. Ricardo, pues ya lo platicábamos que no existe cuando se trata del Internet. Sabemos que el Internet es bastante complejo y no existe el riesgo cero. Pero, pues al ser ya una medida obligatoria, me gustaría preguntarte qué recomendaciones nos puedes hacer para que este registro se haga de una manera segura, cuáles serían las vías o cuáles serían los pasos a seguir de acuerdo a tu experiencia. Bueno, lo dices de manera excelsa, el riesgo cero en Internet no existe y esto nos hemos cansado de decirlo en este programa infinidad de veces. Es decir, tenemos que entablar primero, lo primero que tengo que decir es que tenemos que entablar el diálogo de qué sistemas vamos a regresar a las estructuras análogas. Es decir, a estructuras menos vulnerables que el ambiente o los entornos digitales, particularmente cuando se habla de información personal o privada y de información bancaria.
Esto es digamos, un primer consejo que yo doy. Elijamos qué tipo de comunicaciones tendremos mediante qué vías. Es decir, si uno voluntariamente sube a una nube de la cual no es propietario o que tiene alertas de filtraciones, como lo puede ser Google Drive, ¿no? Que recordemos que fue utilizado la plataforma de Drive para los sistemas de reconocimiento facial durante el periodo de guerra en Gaza. Bueno, más allá de lo obvio, de no subir tus documentos a plataformas de las que desconoces cuáles va a ser la integridad de tus documentos, sí hay algunas herramientas. Lo primero que voy a decir respecto al registro es que tenemos que tener listos nuestros documentos como CURP, la identificación oficial, que puede ser INE o pasaporte, y evidentemente tu línea de teléfono en la que vas a registrar. Todo se hace el registro en línea. Mi primera recomendación acá es para este registro utilizar VPNs, es decir, podemos utilizar la que ya compramos o podemos utilizar las gratuitas que tienen como servicio extra la bandita de Tor Project, que es este navegador del que ya hablamos hace un programa en donde hablábamos de cómo se dispersa el uso de Internet con derecho al anonimato, ¿no? Bueno, entras en línea y las plataformas ya habilitaron, digamos, los sitios web para que registres en línea con tu identificación y con tu CURP. Si te resulta más sencillo, la plataforma acude a un centro de atención de cualquier servicio y ellos lo pueden hacer directamente. Sin embargo, si lo haces de esta manera, ten en cuenta que tus documentos se subirán a plataformas sin que tú vigiles que se hagan con el debido resguardo. El detalle importante es que este es un trámite gratuito, y aunque sea obligatorio, y no deberían de cobrar de todas maneras, pero bueno, hay que también poner el punto, ¿no? O sea, si te obligan, no te deberían de cobrar, pero Claro. bueno, aún así lo pronuncian, ¿no? Constantemente. No habrá algún Vivales que quiera hacer negocio con esto de los registros, entonces es importante mencionarlo también a la audiencia, que te van a pedir tu información oficial. Es por eso que, como son datos protegidos por los derechos ARCO, es necesario que los tengamos en cuenta en el momento que hagamos el registro de sistema y que no sea una persona ajena a tu cotidianidad el que tenga acceso a esta información. En el caso de todas las, digamos, líneas telefónicas es más o menos el mismo proceso. Todas las empresas de telefonía habilitaron estos mismos sistemas. Y bueno, la recomendación es esa. Intenten primero hacerlo desde sus casas. Guarda todo tipo de comprobantes. No lo dejes hasta el último momento, porque si tienes algún reclamo, ¿cómo lo vas a hacer? Revisa que tus documentos estén, digamos, validados, que no estén vencidos, ¿no? Algunos documentos vencen, entiendo que la CURB no, pero la INE sí que pudiera vencer. Entonces, solo tener como eso en mente. Al mismo tiempo existen otras alternativas, ya hablaba yo de cómo utilizar los sistemas de anonimato web para poder realizar como tus telecomunicaciones. A lo que nos va a orillar esto, querida Dolo, así como muy concretamente lo voy a decir, es a dejar de utilizar los teléfonos. Hay opciones de software libre mucho más seguras, por ejemplo, para videollamadas, como lo que estamos haciendo ahora. Claro. Aunque estamos a cuadras de distancia, somos flojas y queremos no salir de nuestras casitas. Pero bueno, tenemos la opción de Jitsi Meet, que tú y yo ya la conocemos porque la usamos muchísimo. Es un servidor de videoconferencias totalmente gratuito y que además no resguarda tu información en ningún tipo de plataforma mientras estás haciendo la transmisión en vivo. A diferencia de otro tipo de sistemas privativos que no solo sí te piden registro, te piden tus datos, te piden información y te atiborran de publicidad. Además de eso, guardan información contra tu voluntad muchas veces en los acuerdos de términos y condiciones de todos estos sistemas. Es muy ideal porque es un sistema muy, digamos, homogéneo, muy amigable, que casi cualquier persona puede utilizar, que tiene las mismas funciones que otras plataformas privadas y que, bueno, es gratuita y es mucho más segura. También tenemos otras plataformas como Jammy para videollamadas, mensajerías y videoconferencias, pero particularmente para mensajería, para las personas que ya tienen un poquito, digamos, un poquito más de conocimiento en sistemas informáticos, recomiendo plenamente la comunicación P2P o peer-to-peer, en donde ya no hay intermediarios, es decir, es utilizar tu propio sistema para comunicarte
como lo dice su nombre, par a par con otra persona directamente desde los sistemas sin utilizar ningún tipo de red aledaña. Un poco similar a cómo funciona el hotspot, que puedes compartir información sin estar en internet porque están utilizando comandos de comunicación entre los dispositivos. También existe Galeana, un sistema de videoconferencias open source o de código abierto, que es ligero, orientado para funcionar bien con pocos recursos, aunque este no lo recomiendo para grandes conferencias, porque como es gratuito y es para comunicaciones rápidas, de pronto sí que puede tener algunas fallas. Y recuerda que si vas a utilizar Galean, tienes que utilizar el WebRTC, como muchos sistemas modernos ya lo utilizan, y tiene como cliente web, una web funcional. Es útil si quieres alojar tu propio servicio sin la complejidad de sistemas pesados como lo son Zoom, por ejemplo, ¿no? También puedes utilizar Conference XP, que es una plataforma pensada para videoconferencias y colaboración con licencia Apache 2.0, más enfocada a entornos académicos o técnicos. Si necesitan un sistema de mensajería y llamadas sin tener que registrar un teléfono, pueden utilizar simplemente Signal. La aplicación de Signal, únicamente conectándote a Internet, tienes el servicio de videollamadas y mensajería cifrada con cifrado de puerta a puerta, que además tiene la opción de, ya sabes, no tomar capturas de pantalla, de que la información, además de estar cifrada, no está resguardada en ningún aparato. Además, al ser software libre, impide que si alguna persona con intenciones negativas quiere tener acceso, pues no hay un solo repositorio en donde esté toda la información, por lo cual es casi, porque no voy a decir que es imposible, porque el riesgo cero en Internet no existe, pero es casi imposible que autoridades o personas con intenciones maliciosas puedan tener acceso a tu Claro. información. Aunque no está de más regresar a las recomendaciones básicas. Si usas Tor porque es anónimo para navegar, pero te metes a Facebook, pues estás metiendo todos tus datos personales en Facebook y no tiene ningún sentido que entres a Facebook desde Tor, ¿no? Porque la propia página ya recupera información que tú le estás negando a los sitios. Otra cosa es el uso de Internet para los sistemas bancarios. También recomiendo que no lo hagan en redes abiertas. Recuerden que las contraseñas que tienen ustedes en sus casas deben de cambiar al menos cada 2 meses, utilizar gestores de contraseñas para todos sus, digamos, servicios de Internet. Yo particularmente uso las claves PGP para mensajería, que es un servicio gratuito que principalmente funciona bien con el servidor de Mozilla, pero hay muchas más otras herramientas. También existen los gestores de llave de los que ya estaba hablando. A mí me gusta mucho el KBDBX o KeePass, como le dicen algunos. Lo que yo dije fue el comando de supresión o la palabra, digamos, el acrónimo como JPG, XLM o cualquier otro tipo de terminación. Este es el archivo que te avienta el KeePass, que, bueno, a grandes rasgos te ayuda si tienes demasiadas cuentas en demasiados servicios y que todas las cuentas las tienes que estar actualizando cada 2 meses. Bueno, los gestores de contraseñas, que son muy útiles como los que ya estoy mencionando, me parece que son indispensables. Ahora mismo, particularmente, las contraseñas deben de tener más de 14 caracteres, incluir símbolos bueno, todo esto lo hace en automático el KeePass, y por eso me parece indispensable para la gestión. Otra recomendación o otra insistencia es no suban sus documentos oficiales, ni siquiera los drives, porque de hecho con la inteligencia artificial, si ustedes tienen ligada su cuenta de ChatGPT, ya está coordinada la inteligencia artificial para poder responder a comandos claves. Es decir, si tú tienes de alguna manera tu RFC en tu drive, Drive también funciona con inteligencia artificial, pueden extraer todos los RFCs. Y bueno, no digamos del escándalo de que ya ha habido filtraciones de datos particularmente sensibles, en este caso de registro para particularmente la empresa de Telcel. Hay que decirlo, no ha habido casos en otras empresas. Y todos estos modelos deberán de ser mucho más seguros conforme avance el proceso. Y en la medida de la posible, bueno, para utilizar almacenamiento en lugar del Google Drive, pueden utilizar Nextcloud, que también sirve para poder almacenar información. Yo recomiendo ampliamente que comiencen a navegar de manera segura
Particularmente el sistema operativo que yo recomiendo es Tails. ¿Por qué? Porque es sencillo de instalar, porque es súper ligero, porque es seguro, no guarda memoria persistente. Eso quiere decir que si tú le descargas un virus por alguna razón, a la siguiente que lo booties o que lo ejecutes, como no tiene memoria persistente, no se va a quedar guardado absolutamente nada más que con lo que corre. Eso además te ayuda para no contraer ningún tipo de software malicioso dentro de tus dispositivos y te ayuda a tener una mejor higiene en todos tus dispositivos web. Más allá de las recomendaciones que acabo de dar, pues quizá también existan algunas recomendaciones en el término de ingeniería social, es decir, no compartir tu información, aunque consideres que hay gente que es muy tu amiga, no le des tu INE, no, o sea, como cosas que son muy obvias y que tienen que ver con Claro, nuestro día a día, no dar nuestros teléfonos a cualquier persona, cualquier tipo de recomendación de una persona que es consciente de que a través de Internet se le pueden robar sus datos personales y con eso tener pérdidas financieras bastante fuertes o ser víctimas de extorsión, porque recordemos, este tipo de leyes justo están amparadas en esto, aunque no tienen otro objetivo más que el de la vigilancia, y por eso es que estamos hablando de eso en este programa, porque este programa es sobre espionaje. Bueno, también hay que tener nosotros la cultura de aprender a cuidarnos. No digo que se vuelvan expertos programadores, solo empezar a explorar con algunas herramientas. De hecho, nosotros lo dialogábamos esta última vez que nos vimos, empezar a tener la conciencia de utilizar bolsas de seguridad para nuestros teléfonos cuando hablamos, porque particularmente hay empresas a las que ya no les puedes quitar ni la batería, o sea, no se van a claro. apagar casi bajo ninguna circunstancia, salvo que lo apagues físicamente. Y entonces hay otros modos de realizar, digamos, conversaciones complejas o que requieran de alta seguridad con este tipo de servicios. No son caras y son cosas que, de hecho, desde mi perspectiva, y aquí quiero escuchar tu opinión, Dolo, pues ya deberíamos de contemplar en nuestra cotidianidad. O sea, como nosotros dos sí tenemos la costumbre de compartir nuestras inquietudes en términos de seguridad digital, pero me queda la duda, ¿tú lo compartes con alguien más? ¿Cómo mides esto en el terreno del día a día? Pues al final las recomendaciones que puedo compartir es algo muy similar a lo que expresaste ahorita, ¿no? El cuidado, por ejemplo, con tu documentación, em, porque además si se genera, o sea, esta resistencia al registro, viene en parte porque este acceso irrestricto, también por parte de las autoridades, abre la puerta a malinterpretar, a malversar la información personal, especialmente ante posibilidades de tener acceso a diferentes bases de datos, tanto públicas como privadas, que se percibe como una vigilancia masiva que, quieras o no, o puede hacer a las autoridades inferir actividades, prácticas, em, puede incluso permear en la localización, conocer las actividades en línea. Por ejemplo, lo platicábamos en un capítulo pasado, las actividades en línea, cuáles son las posturas políticas, las relaciones personales que tienen o sea, los seres humanos y la orientación sexual, incluso hasta su estado de salud. Y este tipo de accesos, pues por supuesto que genera bastante incomodidad. Entonces, pareciera que estas recomendaciones, como estas muy cotidianas, ¿no? Que hacemos, em, se sientan algo sobradas, porque dices, bueno, me estoy enfrentando ante algo tan grande, algo que me rebasa, que no está regulado y que entonces genera un sentido como de vulnerabilidad. Nada más para antes de cerrar, también agradecer a la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que también para este capítulo nos proporcionaron bastante información y de hecho ellos hacen un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones donde se les pide pues fortalecer la exigencia de los controles para el acceso al registro de líneas telefónicas, así como las obligaciones de transparencia para las empresas operadores respecto del acceso y también la consulta de interconexión de registro por parte de estas autoridades. Algo que sería fundamental como ciudadanos es mantenernos informados, o sea, qué se va a implementar con relación al registro y también que de una forma u otra empecemos a manifestar la inconformidad. Porque no solamente en una cuestión de hacernos escuchar,
suponiendo que alguien de verdad nos escuche y que hay un eco muy grande, pero Di que más sí, allá tú di de que esa sí. intención, claro, más allá de esa intención, em, sí me parece que va abriendo las puertas sobre qué ajustes hacer, qué medidas hay que tomar. Y bueno, yo particularmente, Ricardo, no he hecho el registro y valoro mucho estas recomendaciones que tú haces. Yo cuando te escuchaba decía, pues qué mejor el acudir a un centro de atención, tal vez hacerlo de manera presencial por lo mismo, de evitar subir la documentación a estas plataformas. Ahora sabemos que si bien están ya cargadas en alguna otra plataforma, ¿para cuántos trámites no nos han solicitado nuestra identificación? Entonces, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta sensación y esta resistencia de que genuinamente estamos siendo vulnerados, y que ahora sí ya no es la autoridad la que te está protegiendo, sino la que te está generando esta sensación de vulnerabilidad. Entonces, me parece que tus recomendaciones son bastante precisas. Yo me quedo con eso, pues claro que siempre va a estar esa sensación mientras existan todos estos vacíos que no parecen todavía llenarse con determinados lineamientos claros, que no hay obligaciones transparentes y bueno, vamos viendo también cómo se va desarrollando, eh, y sin duda creo que es algo que seguirá latente como para estarlo explorando en más capítulos. ¿O tú qué piensas, Ricardo? Pues sí, totalmente. Tendremos que estar súper al pendiente de lo que esté pasando, sobre todo porque ya hay una exposición por ahí de datos personales, insisto, con la empresa Telcel, que Telcel emite un comunicado en donde aseguran que ellos no tienen conocimiento de nada, pero insisto, cada que hablamos de una vulneración web, las autoridades o las empresas lo niegan y Sí, después exacto, intentan arreglar el problema. Particularmente hay una exposición de un periodista que trabaja con ciberseguridad también muy impresionante, que a través del uso de Python logra recuperar parte de la información. Quizá no es una información catártica, ¿no? Que nos deba de decir, ay, hay que quemarte el cel, para nada. claro, Y también otro comentario muy importante acá es decir que la recomendación de no asistir a los centros es porque yo parto de la premisa de que podemos hacerlo mejor siempre nosotros y que nuestra información siempre está mejor cuidada con nosotros. claro, Si hay alguna persona que tenga la necesidad por cualquier motivo, también es muy respetable, acudan. Simplemente la recomendación en ese caso sería sean muy vigilantes de sus documentos porque el problema de la extorsión está al pie del cañón. Y de mi parte, pues sería todo, querida Dolores, agradecer como siempre al querido Jesús Escobar Tobar por permitirnos este espacio en su canal de entrevistas. Te mando un abrazo, Dolo, ¿con qué te despides? Abrazo, Ricardo, y agradecerle también a la audiencia por estarnos sintonizando y por supuesto al querido Jesús por el espacio. Ahí lo Nos vemos el tiene. siguiente capítulo. Ahí lo tiene, querida audiencia. Esto fue el expiatorio donde le leemos todos sus pecados. Hasta la próxima.